Amigas y amigos, estamos de nuevo aquí para seguir en esta reflexión a partir de los documentos del Concilio Vaticano II, que constituyen el magisterio supremo vigente en la Iglesia, que puede ayudar a enfocar en forma constitucional, digamos, las divergencias para un lado o para otro que hay en la interpretación de la Escritura y de la figura de Jesús, ¿no? Y de su mensaje, ¿ya? El otro día terminamos la reflexión sobre los documentos conciliares que tienen que ver con la relación de la Iglesia hacia afuera de sí, ad extra, ¿no? Partimos inicialmente con la Constitución Gaudium et Spes, Constitución de Iglesia y Mundo, con la categoría importante de la atención prestada a los signos de los tiempos, ¿no? Como criterio de presencia indicativa del Espíritu que asiste a la Iglesia, está presente en todo lo que ocurre, en las tomas de conciencia que lo determinan, que hay que ver para ver en qué línea la palabra tiene que ser aterrizada y adaptada, incluso a llegar a decir Gaudium et Spes. Adaptar la palabra que integra las nuevas evidencias culturales en los acontecimientos que aparecen, ¿ya? La primera gran constitución, ¿no?, que marca todo el concilio, ¿no? Y luego vimos también documentos de relación de la Iglesia hacia afuera de sí, primero hacia el hecho, como signo de los tiempos, la toma de conciencia del hecho de que hay religiones no cristianas con las cuales hay que dialogar, hay que tomar en cuenta, valorando lo positivo, y en esa dialéctica puede llegarse a una comprensión y a una profundización de la experiencia creyente mutua, ¿ya? Luego vimos el otro documento, que es el de la relación de la Iglesia Católica con las tradiciones o iglesias cristianas no católicas, el diálogo ecuménico, ¿no?, como un tema importantísimo también, ¿no?, que sigue vigente. Y finalmente vimos también la relación de la Iglesia y la valoración que hace la Iglesia a los seres humanos de buena voluntad, entendiendo por buena voluntad el ejercicio honesto de la propia conciencia, actuar de acuerdo a la propia conciencia. Hay que respetar, la Iglesia valora lo que se haga en función de toma de conciencia honesta que motiva la libertad en la línea de esa toma de conciencia. Hay que respetar la libertad de conciencia, la buena voluntad, aunque lleguen a conclusiones distintas a lo que consideran los católicos, ¿no? La buena voluntad, Dios está siempre donde hay buena voluntad. Como dice el texto que toma Lucas hablando de los pastores en Belén, el texto simbólico, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. No dice tal religión o tal otra. Donde hay buena voluntad, hay paz. Y donde hay errores, todo será perdonado, incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre. La única actitud no perdonable mientras no cambie es la de la mala voluntad. Todo será perdonado, incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre, excepto el pecado contra el Espíritu, o sea, el actuar de mala conciencia a plena conciencia de que es malo. Ese es el tema. Lo demás, todo es condicionado por el ADN, por situaciones, y hay que dialogar con ellos, no hay que condenar, sino que hay que valorarlo y hay que ayudar a que se ejerza la buena voluntad siempre. Ese es el proceso, no imponer nada contra conciencia, sino ayudar a que en conciencia descubran el valor de algo, ¿ya? Eso marca la diferencia. Eso es lo que vimos y el gran aporte del concilio en esta línea, ¿no? Hoy vamos a ver cómo en la gran constitución de la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, la luz de las naciones, ¿no?, las dos primeras palabras de la Constitución, que es la reflexión de la Iglesia al interior de sí misma, la Iglesia católica al interior de sí misma, no en relación al mundo y a realidades exteriores a ella. ¿Qué es y quién es la Iglesia en sí misma? ¿Ya? Ese es el tema importante de la Constitución Lumen Gentium. Es importante que esto lo veamos después de haber visto el otro día la Constitución Dei Verbum,
sobre la palabra, en que el acento está puesto en que la palabra no pretende informar, sino salvar, transformando, ¿ya? Ayudando a que la toma de conciencia motive la libertad en una línea que transforme la propia existencia, le dé sentido, le dé sentido. Y es a la luz de esto, de una palabra que nos es dada, la palabra de Dios, para aportar en la línea de descubrir qué sentido tiene la existencia y qué es lo que vale la pena decidir en la vida para vivir con sentido, para que tenga alguna trascendencia lo que hagamos o no hagamos en la vida, ¿ya? Eso marcará el concepto mismo de iglesia, ¿ya? Esa palabra que pretende transformar y así salvar la existencia, cómo la iglesia se ubica en relación a esa palabra. Y entonces el documento, nos centramos hoy en los 3 primeros capítulos de los 8, y veremos el próximo día el resto, ¿no? La primera aproximación, el primer capítulo, concentra el tema de la iglesia en su fundamento, que es la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el penetrado por el Espíritu de Dios. Y por eso parte el primer capítulo diciendo el misterio de la iglesia, y usa ese término griego, mysterion, que significa algo que está oculto, como la verdad. Aletheia dice la palabra verdad en griego, está oculto, y la verdad es desocultar, destapar, revelar. Las apariencias pueden engañar, la verdad es ir más allá de lo que aparece. Entonces, el tema es, el misterio de la iglesia está en cuál es su verdad, que es aquello que está oculto y que no hay que confundir con lo que aparece. Aunque lo que aparece tiene que llevarnos a descubrir la verdad que no aparece, no quedarnos en lo que aparece, ¿ya? El primer capítulo, entonces, se da cuenta de que al hablar de lo que aparece en la iglesia, no podemos ver las apariencias, lo que aparece, lo que llamamos la iglesia en su historia y en sus personajes, no podemos identificar eso con su verdad. Ha habido muchos escándalos en la historia de la iglesia y en todo lo que ha aparecido y sigue apareciendo. Entonces, más allá de todo lo que aparece, las apariencias pueden engañar, no darnos su verdad. ¿Qué es lo que está oculto? ¿Cuál es su verdad? Es el concepto del misterio. La iglesia es un misterio, el misterio de la iglesia. Ahora, precisamente para no confundir lo que aparece de la iglesia con su verdad, con lo que es la iglesia, que corresponde a lo que debe ser y debe mostrarse en su apariencia, ¿no? Para que sea un signo que remite a la verdad que trasciende a lo que aparece, ese tema, en el documento, a continuación, después de titularlo El misterio de la iglesia, cambia el concepto por la palabra latina y dice, porque la iglesia es un sacramento, sacramentum. Ahora, ¿qué es el concepto de sacramento? Sacramento significa algo, una realidad que a través de ella, de lo que eso significa, remite a una realidad que trasciende, significa otra cosa, no te quedes en lo mismo. Es sacramento, remite a otra realidad, a una verdad en profundidad, análogamente al tema del misterio. Pero es bien notable cómo, iniciando ya con ese título, añade el documento, y fue importante en el concilio que los obispos pidieron que se añadiera eso, de que la iglesia no es un sacramento. Es decir, lo que aparece como iglesia no es la verdad de la iglesia misma, remite a otra cosa. Entonces, propiamente, para que pueda ser verdad decir que la iglesia es sacramento, tiene que remitir su visibilidad a la visibilidad del Jesús de los Evangelios. El Jesús de los Evangelios sí que es una realidad que aparece, su humanidad, gracias a la cual, por medio de eso que aparece en Jesús, nos conectamos con la realidad que trasciende lo que aparece. Quien me ha visto a mí, el visible, ha visto al Padre, al invisible. Vemos la humanidad y a partir de esa humanidad es un sacramento de la
realidad que trasciende su humanidad, estando en ella, pero que hay que descubrirla, hay que trascender la visibilidad. A través de esa visibilidad humana nos conectamos con su realidad divina, con su verdad divina. Ese tema no lo podemos decir así tal cual de la Iglesia. La visibilidad de la Iglesia no es sacramento de lo que Dios es. ¿Ya? Depende si esa visibilidad corresponde a la visibilidad del Jesús del Evangelio. El sacramento de lo que Dios es la visibilidad del Jesús de los Evangelios, no la visibilidad de la Iglesia. Entonces la visibilidad de la Iglesia es significativa en la medida que corresponda a la visibilidad del Jesús del Evangelio. Propiamente Jesús es el sacramento de Dios o del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso no puede decirlo la Iglesia, sino en la medida que su visibilidad corresponda a la visibilidad del Jesús del Evangelio. Y por eso los obispos no aceptaron decir que la Iglesia es un sacramento, sino que pusieron la Iglesia es como un sacramento, veluti, ¿ya? Es como un sacramento. Propiamente el sacramento es la visibilidad de Jesús. Entonces, la medida que la visibilidad de la Iglesia corresponda a la visibilidad de Jesús, es como un sacramento, pero no es un sacramento por cuenta propia, ¿ya? Y ahí todo el tema es precisamente que la verdad de la Iglesia, el misterio de la Iglesia, que es la realidad del mismo Jesús, el espíritu que animaba a Jesús, aquel tema de Juan, como lo pone en la forma de decir la muerte de Jesús, el Evangelio de Juan dirá, entregó el Espíritu de Dios que penetró a Jesús, y por eso dijo lo que dijo, hizo lo que hizo y acabó como acabó, pero que Dios lo resucitó dándole la razón a esa espiritualidad que animaba a Jesús. Ese mismo espíritu constituye a la Iglesia, y donde hay ese espíritu de Dios, ahí está la Iglesia, pero tiene que corresponder lo que aparece de la Iglesia, su visibilidad, a la espiritualidad de Jesús tal como aparece en los Evangelios, ¿no? Cuando la Iglesia, la visibilidad, se aparta del espíritu que animaba a Jesús tal como aparece en los Evangelios, esa Iglesia pierde sacramentalidad, no se manda sola, ¿ya? Hay una famosa parábola de la novela de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, la famosa parábola del gran inquisidor, que marca ese riesgo tremendo, ¿no? En que dice el gran inquisidor en Sevilla, el que juzgaba a los herejes y los condenaba, ¿no? ¿Ya? Dice que le dicen, está Jesús que está predicando por las calles de Sevilla. Y el gran inquisidor dice, pues que me lo traigan al tribunal. Y llevan a Jesús al tribunal de la Inquisición. Y hay un diálogo entre Jesús y el gran inquisidor, representante de la iglesia inquisitorial. Y Jesús dice, bueno, yo soy Jesús y esta es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y entonces el gran inquisidor le dice, sí, pero tú te fuiste y nos dejaste a nosotros, ahora mandamos nosotros, ¿ya? Y Jesús dice, pero yo soy el Jesús del Evangelio y por tanto la iglesia algo tiene que ver conmigo. Y con que no se entienden, al final el inquisidor condena a muerte a Jesús como hereje, porque Jesús no coincide con la visibilidad de la Iglesia. Se invierto el tema. No, la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. No es Jesucristo el Jesucristo de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia tiene que corresponder a la visibilidad de Jesús. Es como un sacramento. En lo que corresponde, remite a lo que significa la verdad de Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En lo que no corresponde a esa visibilidad, no corresponde a lo que Dios es. No nos remite a la verdad de Dios. Puede ser un escándalo en lugar de una mediación. Ese es el criterio de la conversión de la Iglesia. Ese tema que aparece en documentos, incluso en Evangelii Gaudium del Papa actual en forma notable, ¿no? El llamado a la conversión pastoral de la Iglesia. Todo aquello que la visibilidad de la Iglesia no corresponda a la visibilidad de Jesús del Evangelio, la Iglesia tiene que convertirse a esa visibilidad
no se manda sola, no vale su visibilidad por sí misma, depende, es un veluti, es como un sacramento, no es sacramento autónomo, es sacramento segundo. Ese es el tema fuerte de este primer capítulo, ¿no? De remitir. La Iglesia y el misterio de la Iglesia es como un sacramento, remite a la visibilidad del Jesús del Evangelio. Ahora, esa visibilidad del Jesús del Evangelio muestra que Jesús no tenía poder, como ya hemos visto, no tiene krator, sino que tiene exusía, tiene autoridad servicial. Y lo primero para ser autoridad servicial es que Jesús no quiere dar poder que se imponga, sino que quiere fraternidad. Y dice, ustedes son todos hermanos, ¿ya? Y crea la fraternidad. Y por tanto, la Iglesia de Jesucristo, para ser de Jesucristo, tiene que ser una iglesia de fraternidad, en que se note que primero somos todos hermanos, ¿ya? Y eso marcará la opción fundamental de esta Constitución Lumen-Gentium, de que, a diferencia de lo que ocurrió en el Vaticano I, que apareció un concepto de iglesia centrado en el sacramento del orden, entendido con mucho poder, incluso con el dogma de la infalibilidad papal en el Vaticano I, hay en esta Constitución se pone el acento en relación a lo que es la Iglesia tal como la instituyó Jesús, como una comunidad de hermanos. Y por tanto, primero la Iglesia es pueblo de Dios. Primero todos somos iguales, hermanas y hermanos. La igualdad de toda la fraternidad de la Iglesia. No hay quienes mandan y quienes obedecen. Todos somos iguales, ¿ya? Es el acento en el pueblo de Dios, que es el segundo capítulo, ¿no? Y el segundo capítulo, por eso, en esa línea, dirá, en el número 5, por ejemplo, ya, del documento, ¿no? Dirá... El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, Jesucristo, ¿no? Porque ha llegado el tiempo y el reino de Dios se ha acercado. Y parte con el Evangelio de Marcos 1:15, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado a toda la gente de la calle. El reino de Dios no es un poder funcional a intereses de poder de nadie, sino que muestra que el Espíritu de Dios es fraternidad, es igualdad, nos acerca los unos a los otros, es de cercanía, porque Dios es cercano. La Iglesia tiene que mostrar que lo que vale es la cercanía, no el poder y el abuso de poder. Donde hay poder y abuso de poder, no hay la Iglesia de Jesucristo. Es una mala apariencia, eso no es sacramental, es un escándalo, ¿ya? Y por tanto, el acento fuerte, frente a todos los escándalos en la historia de la Iglesia, abusos de poder, dice no, Jesús no tenía poder, krator, tenía exusía, autoridad servicial. Y por tanto el acento es en la fraternidad y el servicio a la fraternidad. Y eso es lo que está en el número 5 y en adelante. En la misma línea, en el número 8, el último del primer capítulo, hará un correctivo también cuando, mirado desde el punto de vista del diálogo ecuménico, ¿no? También dice, en ese sentido, no puso que la Iglesia católica es la Iglesia de Jesucristo, el texto, sino que cambió la formulación y quedó esta Iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, se realiza en la Iglesia católica. No es, subsiste en la Iglesia católica, subsiste, dice la palabra latina, ¿no? No es, o sea, hay iglesia, aunque no haya iglesia católica también. Hay iglesias, y por eso se hablará ya de las iglesias cristianas. La Iglesia católica no agota la Iglesia de Jesucristo. Hay iglesia más allá de la Iglesia que llamamos católica. Está en ella, la Iglesia católica es Iglesia de Jesucristo, pero no la agota, ¿ya?
Ese es el tema, el número 8, importante en eso y en el diálogo ecuménico, ¿no? No solo en el diálogo ecuménico, sino en descubrir también que donde hay presencia que tiene que ver con el espíritu que animaba a Jesús del Evangelio, hay presencia vinculada a lo que es la Iglesia y su misterio. Aunque no haya cristianismo, aunque haya otras religiones, o aunque haya solo hombres de buena voluntad. Donde hay buena voluntad, hay sintonía con el espíritu que animaba a Jesús, con la exusía, la buena voluntad, ¿no? Ese es el tema del segundo capítulo, ¿no? Y luego viene el tercer capítulo, que es donde ahí pone el sacramento del orden. El tercer capítulo es los que en la Iglesia, en esta Iglesia que es pueblo de Dios, tienen la misión de la conducción, la asistencia del Espíritu como conducción, cuyo símbolo sacramental es el sacramento del orden. Los que reciben el sacramento del orden episcopal forman parte dentro de ese pueblo de Dios los que tienen el carisma de la conducción. Pero inmediatamente el tercer capítulo, lo primero que acentúa es que ese carisma de la conducción es en primer lugar un carisma de servicio. El número 18. Los ministros que poseen la sagrada potestad, o sea, exusía, no poder, la sagrada autoridad servicial, están al servicio de sus hermanos. Por tanto, el sacramento del orden está al servicio del pueblo de Dios, no por encima, ¿ya? No son los que mandan, los demás obedecen. Son hermanos que tienen el carisma de la conducción de todo el pueblo de Dios al servicio de ese pueblo de Dios. Y ese es el acento puesto en el tercer capítulo, y fue muy importante el que se invirtiera. El segundo capítulo es primero la Iglesia es pueblo de Dios, cuyo sacramento es el bautismo, común a todos, mujeres y hombres por igual. Primero todos somos pueblo de Dios, hijos del mismo Padre, hijas e hijos, incluso más mujeres que hombres. El sacramento del bautismo común a todas y todos, ¿no? Y al servicio de esa igualdad de todo el pueblo de Dios hay un grupo de hermanos que tienen el carisma de la conducción servicial. Y ese es el significado del tercer capítulo, después del segundo, en que pone el acento en que primero la Iglesia es una fraternidad, es una comunidad de hermanos. Bien, dejémoslo hoy aquí. Querría el próximo día centrarme en lo que viene después del cuarto capítulo, que es el tema del laicado, la importancia que tiene eso. Vamos a seguir en eso el próximo día para completar esta concepción notable en el Magisterio Supremo de la Iglesia en qué es y quién es la Iglesia de Jesucristo. Seguiremos en esto. Estén bien.